Bien, buenos días. Vamos a hablar sobre lo que es la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es una serie de regiones elipsoidales. Hablamos de varias regiones elipsoidales porque tenemos varias zonas de Fresnel, pero las más importantes se consideran la primera, la segunda y la tercera zona de Fresnel, las que influyen sobre las comunicaciones. Aunque en los análisis lo que más nos interesa en realidad es que esté despejado la primera zona de Fresnel, ya que en la primera zona de Fresnel es donde se considera que está el 50% de la potencia, por lo cual debemos tener despejado toda esta zona y que esté libre de obstáculos. La primera región, o sea, la primera zona de Fresnel es el espacio elipsoidal a través del cual pasa la señal de línea de vista directa. O sea, en esta primera zona de Fresnel tenemos la línea de vista directa. Hay que tener en cuenta que acá en la zona de Fresnel tenemos un radio. Este radio es lo que estamos visualizando acá, ¿no? Este viene a ser el radio de la zona de Fresnel. Este radio de la zona de Fresnel va a variar de acuerdo a la frecuencia con la cual estemos trabajando y de acuerdo a la distancia en la cual tengamos nuestras ubicaciones, tanto de la antena transmisora y la antena receptora. Acá tenemos las tres zonas de Fresnel, las más importantes. Tenemos la primera zona de Fresnel acá, la segunda zona de Fresnel y la tercera zona de Fresnel. La onda visual directa está en la primera zona de Fresnel. Y esta primera zona, que es la que estoy acá remarcando, esta primera zona es la que tiene que estar libre de obstáculos. Primera zona de Fresnel, cálculos, dice. En la práctica, para que el nivel de recepción sea equivalente al obtenido en el espacio libre, es suficiente tener libre al menos el 60% de la primera zona de Fresnel. Este es el concepto más importante, ¿no? Que debemos tener libre el 60% de la zona de Fresnel. Consideremos que acá, como ya lo dije anteriormente, acá está el radio. Este radio lo vamos a representar como 1F, 1F1. 1F1. O sea, acá debe estar despejado todo este radio. Lo que nos recomiendan es que al menos esté libre el 60%, o sea, 0.6 F1, que esté libre. Que todo esto de acá esté libre. Y que el obstáculo solamente tenga 0.4 del radio, o sea, el 40% del radio. Por eso cuando ustedes vean en el radio mobile van a ver cuál es el peor Fresnel. El peor Fresnel, lo recomendable es que sea de 0.6 F1. ¿Ya? Si es mayor, mucho mejor, ¿no? Si es 0.7, 0.8, 0.9 F1, mucho mejor. Si es menor de 0.6 F1, se considera que ya hay una obstrucción en la zona de Fresnel. Entonces, en algunos casos, en algunos enlaces, nos puede salir un valor negativo. Eso significa, cuando sale un valor negativo, que toda la zona de Fresnel prácticamente está obstruida. Entonces, esto vendría a ser lo que es el radio de la primera zona de Fresnel. Este radio de la primera zona de Fresnel tiene una fórmula. Esta es la fórmula, ¿no? Con esto hallamos el radio. Este radio de acá, ¿no? Este radio. Con esta fórmula vamos a hallar el radio. Y acá tenemos que en la fórmula tenemos la distancia R1, que viene a ser la distancia de la antena transmisora al obstáculo, y R2 de la distancia de la antena receptora al obstáculo en kilómetros. R viene a ser la distancia entre las dos antenas y la frecuencia en gigahertz. Bueno, este es para conocimiento de ustedes nada más, porque en realidad la fórmula no la vamos nosotros a realizar, ¿no? No es parte del tema, ¿no? Pero para conocimiento, para que ustedes sepan cómo se obtiene el radio, porque esta fórmula es para el radio. Esta fórmula es para el radio de la primera zona de Fresnel. Esta viene a ser la fórmula, ¿no? Como tenemos el radio. Análisis de interferencia. Entonces,
¿Cuál es el tema con la zona de Fresnel? La zona de Fresnel debe estar libre, porque si hay un obstáculo en la zona de Fresnel, este obstáculo, por ejemplo, digamos acá hay un obstáculo, ese obstáculo puede producir reflexiones o también puede producir difracciones. Y esas difracciones van a llegar a la antena a su vez, y a su vez también va a llegar la línea directa. O sea, van a llegar dos señales a la antena receptora, tanto de la línea directa que está acá en celeste y el de la difracción o reflexión que está en rojo. Entonces, cuando llegan dos señales y estas dos señales están desfasadas en 180 grados, se produce lo que es la anulación de la recepción de la onda, ¿no? O sea, no se recibe la onda. Eso le llamamos interferencia destructiva. Y eso trae problemas. Entonces, esa es una de las razones por la cual la primera zona de Fresnel tiene que estar despejada, completamente despejada, sin obstáculos. Dice, existen muchas zonas de Fresnel. Vamos a ver lo principal acá. Existen muchas zonas de Fresnel, pero lo que interesa es la primera zona. Es lo que nos interesa, porque contiene el 50% de la potencia de la onda. Si la primera zona de Fresnel se encuentra libre de obstáculos, el nivel de recepción será equivalente a lo obtenido en el espacio libre. O sea, todos los cálculos que hemos hecho van a corresponder van a ser acertados si tenemos la primera zona de Fresnel totalmente libre. Si no, ya ahí vamos a empezar a tener dificultades para lograr el enlace. Como nosotros sabemos, y como yo lo había explicado también, el radio mobile nos va a dar un valor de cuánto está obstruido nuestro enlace. Ese valor lo va a dar como F1, con la sigla F1, y nos va a dar el peor Fresnel. Así lo va a determinar. O sea, en todo este trayecto de acá, el radio mobile nos va a decir cuál es el peor Fresnel. O sea, en qué parte está de la peor manera obstruido, y nos va a dar un valor. Nos puede dar un valor de 0.2 F1, como ya le he dicho, o menos 1 F1. Si nos dice menos 1, un valor negativo de F1, significa que el radio de la zona de Fresnel prácticamente está totalmente obstruido. Si nos sale un valor positivo, ese valor positivo lo recomendable es que sea a partir de 0.6 F1, que significa que la zona de Fresnel está despejada 60%. A eso se refiere. Un radioenlace necesita una línea de vista, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que no solamente es la línea de vista. ¿Por qué? Lo que había explicado anteriormente. Si hay montañas, árbol o edificio que está metido dentro de la zona de Fresnel, si hay estos obstáculos, esto va a ocasionar que ¿cómo se llama? Haya una onda reflejada o una onda difractada. Entonces, esa onda reflejada o difractada puede llegar con un desfase. Me refiero que llega de la onda directa así, y de la onda reflejada o difractada de esta manera. Entonces, cuando llegan estas ondas desfasadas 180 grados, no se va a producir la recepción y se va a ocasionar una interferencia destructiva, que es lo que acá se menciona, ¿no? Una diferencia destructiva. Puede haber interferencia constructiva, sí puede haber, ¿no? Si ambas ondas están en fase. Por eso ya les había mencionado que en algunos casos de algunos radioenlaces, a pesar que hay cerros, a pesar que hay obstáculos, se logra el radioenlace. Llega una señal de recepción superior a la sensibilidad, mayor a la sensibilidad. Entonces se logra el radioenlace por lo que es el tema de la difracción o por otros mecanismos de propagación, aparte de lo que es la línea de vista. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de ver nuestro radioenlace, ¿no? ¿Por qué se está logrando el radioenlace? A pesar de que tenemos en nuestro perfil de elevación salen demasiadas obstrucciones o cerros.
Eso es para que nosotros nos pongamos a analizar, ¿no? Acá tenemos algunos mecanismos de propagación. Tenemos acá por ejemplo en este caso esto que estoy señalando es refracción, lo que le llamamos la refracción. Cuando la onda se dobla, es así como se menciona refracción. Cuando la onda se dobla por los gases que están en la troposfera. Lo otro tenemos reflexión, que es lo que tenemos acá. Reflexión, lo que estoy señalando, estas líneas punteadas es lo que es reflexión. Es cuando la onda se refleja. Y esto mayormente lo vamos a ver en lo que es HF, en el tema de la ionosfera. Lo que es reflexión. Tenemos lo que es línea directa, lo que hemos estudiado, línea directa. Y acá tenemos también su zona de Fresnel, lo que es línea directa. Y también tenemos lo que es dispersión, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de las lluvias se produce dispersión, o también en el tema de la troposfera, también cuando hay gases en la troposfera también se puede producir lo que es dispersión. También tenemos lo que es por conductos troposféricos. Cuando se forman masas de aire, también la propagación se puede dar por conductos troposféricos. Es por eso que se dice que hay varios mecanismos de propagación de las ondas, por las cuales se puede llegar a una antena receptora. Eso también varía de acuerdo a la frecuencia que estemos usando, ¿no? Si es HF, VHF u UHF, tiene ciertas variaciones. En el caso de VHF, lo que sí vamos a ver, acá tenemos un cerro, que de repente no lo están viendo bien ustedes. En el caso de VHF va a haber varios casos de comunicación de lograr el radioenlace por el tema de la difracción. Acá por ejemplo tenemos un ejemplo de lo que es difracción. Las ondas chocan en el filo del cerro y se produce lo que es difracción y llega a la antena receptora. Y va a llegar con un nivel de señal superior a la sensibilidad. Se pueden dar esos casos, ¿no? Por el tema de difracción se puede dar el radioenlace. O también por el tema de dispersión troposférica. Pero el tema de dispersión troposférica no es constante, es un tema aleatorio. O sea, por momentos se puede dar de acuerdo a las condiciones y por momentos ya desaparece ese tipo de enlace. Esto es lo que llamamos dispersión troposférica. Cuando una onda llega en unas masas de aire de la troposfera y empieza a dispersarse. Y puede llegar de esa manera a la antena receptora. Eso es lo que es dispersión troposférica. Son algunos de los fenómenos por los cuales, como les digo, si es que no hay línea de vista, si la zona de Fresnel está obstruida, puede lograrse el radioenlace en lo que es VHF. Tenemos lo que es la potencia isotrópica radiada equivalente. La potencia isotrópica radiada equivalente, que es el famoso Pire, que lo había explicado en la clase. Este Pire simplemente es el valor que tienes en dBm a la salida de la antena. ¿Ya? Esto viene a ser el Pire. En inglés, EIRP. ¿Cómo calculas el Pire? Simplemente con el valor de la potencia del transreceptor o la radio, la pérdida de los cables y la ganancia de la antena. Ojo, pero sí, la ganancia de la antena tiene que estar dada en dBi, ¿ya? En dBi. Este dato es importante. Ganancia de la antena en dBi. Simplemente sumas lo que ya sabemos, restas las pérdidas y sumas las ganancias. Y esto vendría a ser el resultado que te dé de acá. El resultado va a ser el Pire o IRP en inglés. Acá tenemos el gráfico y tenemos. Eso también lo van a encontrar en el radio móvil, lo que es el Pire. Es la potencia efectiva emitida en el lóbulo principal de una antena transmisora relativa a un radiador isotrópico. Es relativa a una antena isotrópica. ¿Por qué? Porque la ganancia la estamos considerando en dBi. Por eso se dice que es referente a una antena isotrópica. Y acá tenemos lo mismo, el de EIRP o Pire, que lo tenemos acá, a la salida de la antena. Esto de acá viene a ser lo que sale de la antena, el valor en dBm que está saliendo de la antena, viene a ser el EIRP. O potencia isotrópica radiada equivalente, Pire.
El PIRE viene como especificación técnica más que todo en lo que son repetidores Wi-Fi, modem routers que tenemos en nuestra casa, vienen con esta especificación de potencia. Si ustedes pueden ver acá, acá dice Wireless Transmit Power, potencia de transmisión del Wi-Fi, ¿no? Del inalámbrico, 20 dBm. Y acá que dice EIRP, que es el PIRE. Esto de acá ya tiene un PIRE de frente porque obviamente acá está todo, ¿no? O sea, acá está el transmisor, acá está se podría decir entre comillas, aunque no lo vemos, está la línea de transmisión, los conectores y la antena, ¿no? Está todo ya acá. Por eso que esto ya tiene un PIRE, todo esto ya tiene un PIRE, porque acá no le vas a conectar pues un cable, una línea de transmisión, unos conectores, una antena, ¿no? De acá de frente ya sale, la potencia sale ya directamente de esta antena de acá, de estas antenas, ¿no? Y ahí ya tenemos el PIRE. Por eso que en la especificación te dice cuál es el PIRE, 20 dBm. Y eso vendría a ser lo principal con respecto a lo que es el PIRE y lo que es la zona de Fresnel. Hay un dato también a tener en cuenta muy importante en lo que es en lo que es la zona de Fresnel, para aclararlo y para que ustedes también lo tengan claro. Valga la redundancia. Por ejemplo, acá tenemos una calculadora para que ustedes entiendan y vean qué pasa con el radio de la zona de Fresnel. El radio de la zona de Fresnel, tenemos acá dos estaciones que quieren comunicarse y están a 50 kilómetros. Y tenemos una frecuencia de 150 MHz. 150 MHz, 0.15 GHz, ¿no? O también lo puedo poner acá, ¿no? 150 MHz, que vendría a ser más o menos la frecuencia con la cual nosotros vamos a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, a 150 MHz el radio, o sea, este radio pequeñito de acá, es de 158 metros, el radio de la primera zona de Fresnel, ¿ya? Ahora, si vamos aumentando la frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Aumentamos la frecuencia a 300 MHz, recuerden que lo he dejado en 158, ahora es 111 metros el radio de la primera zona de Fresnel. Si seguimos aumentando la frecuencia, vemos que el radio de la primera zona de Fresnel disminuye más. Y si seguimos aumentando la frecuencia, vamos a seguir viendo que el radio sigue disminuyendo el tamaño del radio. De ahí podemos deducir que a mayor frecuencia, la zona de Fresnel van a disminuir su radio. O sea, cada vez que se aumente la frecuencia, el radio de la zona de Fresnel va a ser de menor tamaño. Por eso que a altas frecuencias, ese radio, su tamaño es pequeño, ¿no? Y los obstáculos que de repente obstruían en 150 MHz no van a obstruir a 2 GHz o a 3 GHz. Ya no van a obstruir. ¿Por qué? Porque la zona de Fresnel ha disminuido su radio. Por eso se dice que si quieres disminuir el radio de la zona de Fresnel, tienes que aumentar la frecuencia. Ahora veamos qué pasa cuando aumentamos la distancia. Teníamos a 50 kilómetros, que lo voy a poner acá, a 50 kilómetros tenemos 68 metros de radio de la primera zona de Fresnel. Veamos ahora a 100 kilómetros, ¿qué es lo que pasa? A 100 kilómetros. Aumenta el radio de la zona de Fresnel a 100 kilómetros. Si seguimos aumentando, 150 kilómetros, aumenta el radio de la zona de Fresnel. Entonces, eso es otro punto también. A mayor distancia entre las dos estaciones, transmisora y receptora, el radio de la zona de Fresnel también va a aumentar. O sea, y va a ser más difícil, ¿no?, lograr obtener una zona de Fresnel libre, ¿no?, porque aumentamos la distancia entre los dos puntos y aumenta nuestra zona de Fresnel. Y los obstáculos que de repente no obstruían inicialmente, al aumentar la distancia entre la antena transmisora y receptora, ya van a empezar a obstruir. Entonces tenemos esos datos que son importantes para aclararlos para realizar nuestro cálculo.